¿Cuántos tienes? ¿Es la hora de comer? Aquí preparando la comida. Todavía estamos un poco con los horarios cambiados con respecto al tema sueco. Esto de comer a las 12 es muy duro. Y está rápido, es duro. Bueno, cuando trabajas no es tan duro, los fines de semana igual es un poco diferente. Y ellos cenan también muy pronto, a veces a las 5 de la tarde. A las 5 nosotros estamos todavía por ahí haciendo cosas y solemos cenar más tarde. ¿Tú también eres aragonesa? Yo soy aragonesa primero que nací antes. Sí, claro, yo nací en Zaragoza. Mis padres son de un pueblo de Teruel que se llama Blesa. Hay características especiales, yo creo, de los aragoneses que las mantenemos. Aquí la carne de ternera y la de cerdo es bastante buena y jugosa. Pero claro, no tenemos los cordericos pequeñines o los cabriticos lechales, que mi madre es muy cocinica y los hace muy bien. Esto sí que es mejor que en Zaragoza, hay que decirlo. El agua es buenísima, del grifo, pues casi nadie compra agua. ¿Puedes coger la longaniza? Es lo último que nos queda ya de la última remesa de España, o sea que es la longaniza de Calamocha. Ya hemos acabado con todas las reservas de jamón, de morcillas, por eso tenemos que ir. Míralo, míralo. Ah. Es más rápido. Sí. ¿Y qué echas de menos tú de comida de Aragón? Pues el jamón, es que aquí no es el mismo. Ahora vamos con las maletas vacías para traernos morcillas. Bueno, tenemos unos amigos que son de Valencia. Ellos se traen arroz, nosotros morcillas. Cada uno con su contrabando. Héctor, que te lo vas a comer todo, venga ya. Bueno, chicos, a comer, que ya va siendo hora. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento.